una sociedad que no tiene mecanismos de procesamiento de sus dolores, de sus tragedias, es una sociedad que difícilmente se reconcilia consigo misma y que tiende a generar formas abruptas de polarización, de odio, y también a generar más dolor, ¿no? Más víctimas, más casos de violencia brutal. El tamaño de la impunidad es enorme, el tamaño de del poco seguimiento de los casos también lo es, y con la reforma y en general con la elección lo que prevemos es que en realidad el sistema se va a entorpecer todavía más. La elección al Poder Judicial surge de una reforma sin precedentes que, lejos de garantizar justicia, podría abrir la puerta a más impunidad. El nuevo modelo judicial podría agravar la crisis en un país marcado por la violencia que se manifiesta en crímenes como el homicidio, la desaparición, la extorsión y la violencia sexual. Con jueces sometidos a dinámicas políticas y candidaturas señaladas por corrupción y vínculos criminales, la justicia corre el riesgo de quedar aún más lejos de las víctimas. A días del proceso electoral, el investigador Rodrigo Peña reflexiona sobre ello en entrevista con Proceso. Reconociendo que es un tema especulativo, porque todo lo que tiene que ver con la elección judicial y, digamos, el mundo posterior a esa elección todavía está por imaginarse. Sin embargo, sí podemos empezar a vislumbrar algunos problemas y algunas dimensiones básicamente problemáticas vinculadas al delito. Y una de ellas tiene que ver con la politización de los casos vinculadas a la politización propia de los jueces y de los mecanismos que van a utilizar pues el personal judicial para llegar a sus cargos. Sabemos que de por sí el Poder Judicial enfrenta retos en materia, por ejemplo, de independencia judicial ya ahora, no en todos los casos, pero sí hay casos particularmente importantes donde ocurre. Desaparición es uno clarísimo, por redes de macrocriminalidad, por formas de involucramiento de campo político con campo criminal. Si esto ya ocurre en estas condiciones, prevemos que con la reforma y con la elección judicial, efectivamente esto se va a intensificar, va a ser mucho más problemático porque entonces el personal judicial va a tener que estar también preocupándose por la dimensión política de los casos que les toque llevar. Ya en estos casos de delitos violentos, ya hay muchas familias víctimas y víctimas indirectas que señalan una poca capacidad operativa de las instituciones y un poder judicial rebasado de trabajo para poder dar solución a los casos. ¿La elección va a acentuar estas características? Totalmente, definitivamente sí. El problema de la judicialización de la vida pública en México es añejo, es gravísimo, y junto con este problema tenemos el problema de la impunidad y de la justicia para las víctimas. El académico detalla que al comprometerse la independencia judicial, los acercamientos que tengan las víctimas con las autoridades van a estar de antemano condicionados a intereses políticos de diversa índole. Lo que vamos a ver, no solamente en esta elección, sino en general después de la elección, son casos de jueces que están vinculados a dinámicas de interés, generalmente, digamos, de redes políticas locales. Esas redes, pues, tienen sus propias lógicas, ¿no? Y esas lógicas generalmente están vinculadas en casos violentos a temas de impunidad, a temas de corrupción, a temas a veces incluso de crimen organizado o dinámicas un poco más complicadas. ¿Estos grupos criminales tienen la capacidad de promover campañas? No solo los grupos criminales, lo que vemos en el caso de México, en contextos muy locales, pero no son pocos, es que ocurre el fenómeno de lo que llamamos gobernanza criminal, que supone que el ejercicio del gobierno no solamente lo realizan pues, gobernadores o digamos estos oficiales públicos, sino también grupos criminales y también intereses públicos. Y esta gobernanza criminal en donde participa activamente grupos criminales se articulan de distintas maneras con la autoridad local. Y esta articulación puede ser de muchas maneras, puede ser a través de subordinación, puede ser de coordinación, de corrupción, de impunidad, de subordinación, en fin. Depende del tipo de gobernanza criminal que vamos viendo en los casos mexicanos, también va a tener una relación en cómo participan en las elecciones locales.
porque ya sabemos que eso ocurre en las elecciones, por ejemplo, de regidores, de presidentes municipales, incluso de gobernadores en escalas más amplias, aunque son más contados los casos. ¿Por qué no pasarían en la elección judicial? Todo apunta a que, al ser los mismos mecanismos, y como la gobernanza criminal disputa el poder local de manera directa, pues una elección de estas características y con las dificultades que supone en términos logísticos, procesuales, es una oportunidad fantástica para que crezca la gobernanza criminal. ¿Crees que nos puedes explicar de manera sencilla qué cambios estructurales va a haber en el Poder Judicial a partir de la elección que puedan afectar en estos casos? De entrada, el problema de la denuncia tiende a agudizarse. México es un país en donde la denuncia de los delitos es casi inexistente, y sumado a esa deficiencia de denuncia tenemos también una brutal deficiencia de procesamiento de casos. ¿Qué implica esto para las personas de a pie? Que tendrán muy probablemente un poder judicial mucho más incompetente, mucho más apresurado y preocupado por dinámicas electorales que por procesar o atender a las víctimas y en general a los casos, y que en general tenemos ya un problema, un drama social vinculado al drama que implica la violencia, la delincuencia desde hace casi 2 décadas. No tenemos mecanismos para procesar la mayoría de los casos, menos los vamos a tener ahora. Y en la medida en la que como sociedad no tengamos la capacidad de hacer frente y de reclamar la justicia que necesitamos, tampoco vamos a obtenerla de vuelta.